Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es miércoles 18 de diciembre, 17 del mes de Kislev. Llevamos 439 días de guerra con 100 rehenes todavía en la franja de Gaza. Antes de entrar en temas de actualidad israelí, quiero contarles que varias personas me escribieron preguntándome cómo pueden colaborar con Israel a Diario, y algunos incluso ya lo hicieron por iniciativa propia. Y entonces, en primer lugar, quiero agradecerles muchísimo. Y además de suscribirse y compartir el canal, a partir de hoy tenemos una nueva posibilidad. Debajo del video, haciendo clic en unirse, pueden sumarse al grupo de miembros del canal. Allí vamos a compartir informes especiales y mantendremos un diálogo fluido con nuestros seguidores sobre toda la actualidad de Israel. Los invito entonces a unirse y desde ya muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a nuestros temas centrales de la actualidad de hoy aquí en Israel. Ayer fue un día muy raro en Israel, con una seguidilla de rumores y fake news, noticias falsas, que el primer ministro Netanyahu había viajado a Egipto para firmar el acuerdo de liberación de rehenes, que en realidad estaba en Chipre, que estaba en Grecia. También hubo rumores, y allí vemos una de las redes sociales, hubo rumores que decían que en realidad Netanyahu se estaba ocupando de la repatriación de los restos del espía israelí Eli Cohen, que fue ejecutado en 1965 y su cuerpo fue enterrado en Siria. Y a todo esto se sumó el hecho de que los jueces del juzgado de distrito de Tel Aviv, donde el primer ministro Netanyahu está rindiendo declaración, como veníamos informando en estos días, los jueces aceptaron el pedido del primer ministro de suspender la declaración que estaba prevista ayer después de mantener una reunión a puertas cerradas en la que el primer ministro les explicó durante 50 minutos cuáles eran los motivos relacionados con la seguridad del país que justificaban esta suspensión. Como veremos en unos minutos en las noticias, la oficina del primer ministro Netanyahu desmintió que se encontrara en Egipto y finalmente resultó que estaba haciendo una visita al Monte Hermón, pero varios analistas coinciden hoy en que lo que se vivió ayer es una muestra, es un reflejo del estado de ánimo en el que nos encontramos todos los habitantes de este país, especialmente desde el 7 de octubre de 2023. Allí vemos una nota de hoy del diario Ma'ariv que dice ola de fake news, ola de noticias falsas, y también en este diario de hoy el periodista Avi Ashkenazi señala que el nivel de nerviosismo y ansiedad que se vivió ayer fue muy llamativo. La gente, dice, no podía seguir adelante con su rutina sin saber ¿dónde estaba el primer ministro? Muchos comentaban, seguramente está pasando algo grave, por eso el primer ministro no declara, por eso no nos dicen dónde está. Alguien también observó que ya llevábamos 4 días sin ver en las pantallas del televisor al portavoz del ejército, Daniel Hagari, y eso estaba empezando a intranquilizar a los ciudadanos israelíes. Y el periodista Avi Ashkenazi nos dice que esto tiene que ver con que la situación está como en hold, en situación de espera. No sabemos qué sucederá con los secuestrados, qué va a pasar con Siria, si se va a mantener el cese de fuego con el Líbano y si el ejército libanés va a cumplir su función en esto y va a poder sostenerlo. ¿Qué hará Israel con los hutíes? ¿Qué pasará a partir del 20 de enero con Trump en la Casa Blanca y Medio Oriente? Más las cuestiones internas que nunca faltan. Hasta entonces, nos dice el periodista que firma esta nota,
La recomendación es no saltar, no inquietarse por cada rumor que se publica en las redes sociales. Y nosotros vamos a ver que sí sabemos, qué nos dicen los diarios y otros medios hoy aquí en Israel. Y Yediot Aharonot abre su edición de hoy con esta impactante imagen de Ras Ben-Ami, que fue liberada del cautiverio en la Franja de Gaza y todavía espera a su marido Ohad, que se encuentra en manos de Hamás. La foto fue tomada anoche en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv. Todos los medios comentan hoy esto que les decía, el efecto de los rumores en la población israelí, pero imaginemos el efecto que tienen, las consecuencias que tienen para los familiares de los rehenes, a los que definen en varios medios hoy entre la desesperación y la esperanza. El titular de Yediot Aharonot dice achicando las diferencias, y en la bajada citan a una fuente israelí de alto rango según la cual se está trabajando en el acuerdo todo el tiempo, pero todavía hay diferencias significativas. Hamás manifestó que aceptaría la posibilidad de expulsar a terroristas asesinos a un tercer país, dice el diario, y agrega que los norteamericanos manifiestan optimismo y aspiran a llegar al acuerdo este mes. Por supuesto, antes del 20 de enero. A propósito de los rumores y el optimismo, ayer se hablaba de un acuerdo inminente, que es cuestión de horas, que es cuestión de días, y ahora nos vuelven a decir que hay diferencias y que son significativas, y esto no es la primera vez que sucede. Y me lleva a la primera plana del diario Israel Hayom, cuyo titular es Acuerdo en dos etapas. Según información publicada por medios extranjeros, dice Israel Hayom en la bajada, la primera etapa sería de 42 días y serían liberados rehenes mayores de edad, enfermos y las soldadas. En la segunda etapa se incluiría a todos los demás secuestrados y duraría 18 días. El gran temor es que Hamás no cumpla con la segunda etapa del acuerdo y no libere a los que están incluidos en esa lista, como hizo la vez pasada, que en algún momento del acuerdo dejó de liberar a los rehenes. Según informó Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, esta mañana, sí hay avances y una señal de eso es la llegada del jefe de la CIA, William Burns, a Doha, a Qatar, y una fuente citada por Galei Tzahal dijo que en los próximos días saldrá una delegación de representantes israelíes a Egipto para seguir dialogando sobre el posible acuerdo y que puede ser que esto suceda incluso mañana o pasado. Pero el punto de discordia entre Israel y Hamás, que todavía está y que no cambió en las últimas horas a pesar de los avances, es la cantidad de rehenes que serán liberados en cada etapa, y también hay discusiones sobre la identidad de los secuestrados, quién será liberado primero y quién después. También se pudo saber que una delegación de Hamás va a viajar a Egipto esta semana, y en Hamás destacan que Israel todavía no aceptó su exigencia de declarar el fin de la guerra y no un cese de fuego temporal. Y no estoy confundida, esto es lo opuesto a lo que dijeron ayer, y en este tema parece que damos un paso adelante y dos atrás, con todo el dolor y la incertidumbre que esto significa. Según informa el diario Haaretz de hoy, uno de los obstáculos más importantes es la dificultad para verificar cuántos rehenes con vida tiene en sus manos Hamás. Las autoridades de seguridad en Israel estiman que menos de la mitad de los 100 secuestrados que todavía están en la franja de Gaza están con vida. Para poder avanzar, Hamás deberá entregar una lista de los rehenes y cuál es la situación de cada uno de ellos. Y aquí se plantean dos problemas. El primero es que hay secuestrados que están en manos de otros grupos terroristas, además de Hamás, y de familias pertenecientes a mafias locales. El segundo,
todo parece indicar que hay secuestrados que van a ser definidos como desaparecidos, que murieron o fueron asesinados, mejor dicho, el 7 de octubre o poco tiempo después y no se sabe dónde están sepultados. Si Hamás entrega esa lista con todos los datos de la situación de los rehenes, esto significaría un progreso verdadero, pero al mismo tiempo plantearía preguntas. Por ejemplo, ¿cómo podrá Israel saber con certeza que esta lista es verdadera y que jamás no se ha quedado, no se guarda, dicho esto entre muchas comillas, algunos secuestrados como reaseguro y escudo humano para proteger a sus líderes? Y la segunda pregunta es si realmente van a hacer o hicieron todos los esfuerzos posibles para encontrar a los secuestrados que no están con vida y que hasta ahora no se sabe dónde fueron sepultados. Enseguida vamos a hablar a propósito del acuerdo que no firmó ayer el primer ministro en el Cairo porque no estuvo allí. Enseguida vamos a hablar de dónde sí estuvo, pero antes quiero compartir con ustedes una información que publica hoy el diario Haaretz. El titular de Haaretz hoy dice: hay un avance en los contactos por la normalización de relaciones con Arabia Saudita que podría facilitar el acuerdo de liberación de los rehenes. Según el periodista Chaim Levinson en el diario Haaretz, y abro un paréntesis, nos conocemos pero no tenemos ningún tipo de parentesco. Entonces decía, según el periodista Chaim Levinson en Haaretz, recientemente Israel y Arabia Saudita lograron un contacto en los avances para la normalización de relaciones entre los dos países y enseguida vamos a ver qué tiene que ver esto con los rehenes. Estos contactos, dice, se intensificaron después de que se lograra el acuerdo de cese de fuego con el Líbano. Por el lado de Israel negocia el ministro de Asuntos de Inteligencia, Ron Dermer, representando al primer ministro Netanyahu. Los demás miembros del gobierno y del gabinete de seguridad están completamente al margen de esta negociación. El mediador es Estados Unidos. Tanto el gobierno saliente del presidente Joe Biden como el próximo del presidente electo Donald Trump. Y esto es importante porque va a ser Trump el encargado de darle a los dos países lo prometido a cambio de la normalización. En el caso de Arabia Saudita, un acuerdo de defensa mutua y a los dos países venta de armas. Hasta ahora, el príncipe heredero y líder de facto de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, exigía un reconocimiento explícito del Estado palestino por parte de Israel como condición para normalizar las relaciones. Ahora le alcanza, según este informe, con que el acuerdo establezca que habrá una vía hacia un Estado palestino. Y esta es la expresión textual que utiliza el informe y la propuesta de acuerdo. Una expresión ambigua y muy poco clara que por eso, por un lado, le permitiría a bin Salman legitimar este acuerdo frente a la opinión pública de su país y a la élite política del reino saudita. Y también al mismo tiempo le permitiría al primer ministro Netanyahu que el ala derecha y extrema derecha de su gobierno no boicoteen el acuerdo, la normalización de relaciones con Arabia Saudita, porque se oponen abiertamente a la creación de un Estado palestino. ¿Y cómo se relaciona esto con el tema de la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás y que todavía están en la Franja de Gaza? Israel tiene interés de que países árabes moderados, especialmente los países del Golfo, participen en la reconstrucción de la Franja de Gaza después de la guerra y que también Arabia Saudita invierta dinero en ello. Según el informe de Haaretz, la segunda etapa de la liberación de los rehenes incluiría la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita y el reino encabezaría las donaciones y las tareas de reconstrucción de la infraestructura en la Franja de Gaza. O sea, si Israel torpedea o frustra el acuerdo
con Hamás, entonces se queda sin normalización con Arabia Saudita. Si por el contrario quien hace esto es Hamás, se queda sin muchísimo dinero de Arabia Saudita y otros países árabes que en la Franja de Gaza hace muchísima falta para reconstruir toda la infraestructura de ese enclave. Habrá que esperar a ver si esto se hace realidad y a ver cuánto de real hay en este informe y cuánto no. Y ahora sí, hablando de cuánto de verdad hay y cuánto no, vuelvo al tema de los rumores y a dónde estaba ayer el primer ministro Benjamin Netanyahu. Netanyahu, como decíamos, realizó en la tarde de ayer una visita al Monte Hermón, allí lo estamos viendo, y desde ahí confirmó que Israel permanecerá del lado sirio de la frontera a corto plazo. Recordemos que Israel entró allí en la zona de amortiguación patrullada por Naciones Unidas el 8 de diciembre, pocas horas después de que los grupos rebeldes tomaran Damasco e hicieran caer al gobierno de Bashar al-Assad, pero Israel lo hizo subrayando al mismo tiempo que se trataba de una medida temporal, porque allí rige el Acuerdo de Separación de Fuerzas de 1974. Es una medida defensiva, temporal, que durará solo hasta que haya una estabilidad de seguridad en Siria y en la frontera. Allí, en la cima del Monte Hermón, el primer ministro Netanyahu dijo lo siguiente. Estoy aquí en la cima del Monte Hermón con el ministro de Defensa, el jefe del ejército y altos mandos militares. Estamos aquí en una evaluación de situación para decidir sobre la preparación de Israel en este lugar tan importante hasta que se encuentre otro método que garantice la seguridad de Israel. Esto me trae nostalgia. Estuve aquí hace 53 años con mis soldados en la unidad Sayeret Matkal. El lugar no cambió, es el mismo, pero su importancia para la seguridad de Israel aumentó en los últimos años, especialmente en las últimas semanas, con los dramáticos acontecimientos en Siria. Nosotros definiremos el mejor sistema que garantice nuestra seguridad. Palabras del primer ministro Netanyahu. En tanto, el ministro de Defensa Israel Katz dijo que la presencia allí de Israel tiene por objeto tanto disuadir a los terroristas en el Líbano, especialmente en el valle de Beca, como también a los rebeldes en Damasco que, abro comillas, pretenden presentar una imagen moderada, pero pertenecen a las sectas islámicas más extremas, dijo el ministro Katz. Y esto pareció ser una respuesta al líder de los rebeldes y ahora líder de facto de Siria, Ahmed al-Shara, o por su nombre de guerra, Abu Muhammad al-Julani, que dijo en los últimos días, como habíamos mencionado, que no quiere un conflicto armado, que quiere reconstruir Siria y que tiene intención de respetar el acuerdo de separación de fuerzas y la paz con Israel. Todo parece indicar que el gobierno israelí no creyó en sus palabras y que está actuando en consecuencia. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a suscribirse, a compartirlo y también les reitero la invitación a unirse al nuevo grupo de miembros del canal haciendo clic aquí debajo del video donde dice unirse. Entonces, muchísimas gracias a todos. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.